Estás bien descansado. Nadie te ha jodido. Tengo hambre. ¿Ah? Mira tantas cosas, no me lo doy. Ya. No me vengas con tu mucho bla. Mi cuello está copado. Si ya te han pagado, tía. Ya te ha pagado, hija. Ya ha pagado. Ya paga, juro por Dios. ¿Puedes trabajar? Un rato me va a quitar mi mamá, no quiero. Estoy cansado, no tengo clase. Aprende el equipo. ¿Ah? Cualquier. Cuida. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches, colegas, buenas noches. Plata. ¿No? Ya. Sí. Ya. A ver, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Ah? Buenas noches, profesor. Ahí bien, profesor, ¿cómo está usted? Profesor. Muy bien, yo también me encuentro bien, estoy contento por estar con ustedes ahora. Vamos a ver, ¿qué hicimos la semana pasada? ¿Ah?
¿Qué hicimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Hablamos de la historia, profesor. ¿Y qué tenía la historia? ¿Qué hemos visto a ver de particular con la historia? Hablamos un poco sobre que la historia es una ciencia social que nos permite conocer las creencias humanas, porque la historia es una ciencia. También vimos fuentes escritas, fuentes orales, que era una historiografía, era una acumulación de textos de los historiadores sobre el pasado, las labores del historiador. Ya. Eso es lo que hemos visto. Está bien, eso está bien, eso está bien. Ahora vamos a ver. Acá no lo tengo todavía. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Espérate un ratito que lo voy a... Ahí está. PowerPoint. Listo. Ya lo tengo y también esto de acá que lo tengo que poner hoy día. Listo. Entonces, esto viene así y vamos a ver. Entonces, ahora vamos a tener fuentes de la historia, pero ya propiamente dicha, fuente por fuente. Vamos a ver cómo funcionan las fuentes de la historia, cómo ha venido la historia hasta ahorita. Ustedes tienen que tomar nota de esto, saberlo, porque, a ver. Esto, a mí me han dicho, ujú, ahí está. Miren, a ver, sí, acá está. ¿Ven esto? ¿Sí? Sí se ve, profesor. Ya. Ustedes van a tener conocimientos, la comprensión de la historia, el territorio, la construcción de las ideas, de las identidades, ¿ya? ¿Ya? Tienen que saber eso para poder dar razón de esto, ¿ya? Y también van a hacer actividades formativas, ¿ya? Van a corroborar estilos de vida, formas de pensamiento y costumbres, comprender la identidad social de la historia en nuestro territorio y conocer la identidad social y el desarrollo infantil, ¿ya? Ahora, tienen que tener algunos desempeños específicos, ¿ya? Eso ya es de ustedes, ¿ya? Argumentan críticamente sobre cómo se generan y reproducen las desigualdades a partir del análisis de situaciones problemáticas actuales y cómo repercuten estas en el futuro, ¿ya? Y también argumentan críticamente cómo se generan y producen las desigualdades, este es lo mismo, ¿no? En el futuro, ya, ahí está, ¿ya? Y eso sí, su producto, organizadores gráficos de la historia y de la identidad social en el desarrollo infantil, ¿ya? Organizadores gráficos de la historia y la identidad social en el desarrollo infantil, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a hacer ahora en el proyecto integrador, ¿ya? Entonces, esto de acá, yo tengo que darles a ustedes todo lo que es conocimientos para que ustedes puedan tener esa visión clara de lo que van a hacer, ¿ya? Entonces, tienen que tomar nota porque yo lo único que voy a hacer es darles acá, esto de acá.
evaluación con rúbricas. O sea, le tengo que dar la rúbrica para que evalúen. ¿Ya? Entonces, depende de ustedes cuánto se quieren sacar. ¿Ya? Pero como yo sé que ustedes se quieren sacar 20, entonces la rúbrica va a ser para que saquen 20. Pues. ¿Ya? Y yo les voy a decir qué sitio tienen que hacer. No se preocupen, ¿ah? Ya no se preocupen por lo que van a hacer ustedes, sino por lo que esto tienen que cumplir, ¿ya? Vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver lo que es la marginación, la discriminación y la exclusión. Pero para esto tenemos que ver bien qué fuentes son de la historia, ¿ya? Ahora, vamos a ver nosotros por qué es importante o por qué es más importante, ¿no? Que esto, que aprendamos ingeniería, física, química, ecología, sociología, antropología. ¿Por qué aprender historia es más importante que ello? ¿Ah? Primero, porque necesitamos librarnos de una pasada carga histórica. Lo que pasa es que nosotros somos un país en la integridad que tenemos una baja autoestima. Nos hemos acostumbrado al servilismo, al creer que más importante son las personas que son superiores a nosotros. Nos hemos acostumbrado a que tengamos miedo, tengamos temor y tengamos mucho respeto a estas personas. Por eso es que nosotros necesitamos liberarnos de esa carga pesada del pasado. Y esta carga pesada se la debemos gracias a los españoles, que aparte de eso, de dejarnos una carga pesada, nos han borrado toda nuestra historia, nos han quitado nuestra identidad nacional, nos han quitado todo lo que nosotros podríamos pensar o ser como peruanos, ¿no? Lo han hecho de tal manera que ahora nosotros no somos lo que deberíamos de ser como país. ¿Ya? Si nosotros nos miramos unos a otros, vamos a sentir complejos. Hay personas que se tiemblan, se mueren de miedo de tener frente a una persona blanca o lo que sea, ¿no? O que sea ingeniero, o que sea, no sé, doctor, qué sé yo. O sea, estamos en un país donde por ser una raza dominada, una raza esclavizada, una raza invadida por los españoles, nos hemos sentido menos que cualquier otra raza. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que estudiar historia para poder enfrentarnos al futuro más conscientes. ¿Ya? Porque si nosotros no tomamos conciencia de lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Y los retos que nos depara el futuro, no podemos asumirlos. No podemos asumirlos. Por eso es que es importante que estudien la historia.
Ahora, acá yo les he puesto las razones para que estudien la historia del Perú. Quizás de la historia y de las mismas razones tengan otros países aquí en América Latina, ¿no? Pero hablando solamente del Perú, ¿no? Tenemos que apreciarnos mejor. Y tenemos que tener un lugar en el Perú, un espacio en el Perú. Y que se nos tiene que respetar por ser peruanos, por ser ciudadanos del Perú. Muchas personas todavía viven con la cara en el pasado. Y es que lo tenemos en las venas, lo tenemos en los genes. ¿Ya? Hay personas que no tienen una autoestima alta como para poder enfrentarse a las personas que son diferentes, ya sea para arriba o para abajo. Ahora, tenemos que saber historia para comprender mejor el presente, para comprender el presente. Hemos dicho que la historia, vamos a estudiar la historia para comprender el presente y proyectarnos al futuro. O sea, tenemos que conocer el presente, pero para conocer el presente tenemos que conocer el pasado del presente. ¿Ya? Por una razón de objetividad, porque la historia como crítica es superación, es una memoria nacional. Cuando nosotros aprendemos la historia, vamos a recuperar la memoria del pasado peruano. Esa memoria que los españoles nos los han zanjado de un tajo y nos han hecho odiar todo lo que sea peruano. ¿Qué complejo colectivo surgió después de la invasión española? ¿Ya? Como le digo, es mirar con admiración al extranjero. Llega un norteamericano, ojos azules, blanco, cabello rubio, alto, y nosotros, oh, qué bonito. Sí tiene dos ojos, tiene una cabeza, tiene dos manos, no sé, pero eso de mirar con complejo de admiración a los demás, no solamente es mirarlos a ellos, sino mirar las cosas que hacen. Les compramos sus carros, les compramos sus televisores, les compramos todo. Nosotros no producimos nada. Ah, ese es norteamericano, ese es japonés, ese es italiano, ese es ruso, ese es alemán. Ah, este carro no sé. Pero eso es lo que nos hace ser inferiores, ¿ya? Porque lo miramos a ellos como una raza superior, una raza civilizada, ¿ya? Entonces, nuestras raíces indígenas las consideramos más bien bárbaras. Las consideramos como una raza inferior, como una raza inferior. A ver, como una raza inferior a la que tenemos nosotros, es someternos, porque como inferiores, como raza dominada,
las vemos como las que nos tienen que dirigir, que nos tienen que gobernar. ¿Y saben qué? Al peruano lo vemos como prescindible. Y eso es lo peor. La discriminación en el Perú, que vamos a verlo profundamente en todo a lo largo del curso. Vamos a verlo profundamente, la discriminación en el Perú. Y van a ver cómo esas manifestaciones de inferioridad que nosotros tratamos a esas personas es porque el complejo lo tenemos nosotros, ¿no? Ya lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos superar este complejo? Primero, lo que tenemos que hacer es contar la historia como fue. No contar de la manera bonita, agradable, como una leyenda, ¿no? Que miramos al pasado y el pasado del Perú es el glorioso. Y no ha sido así. Lo que nosotros tenemos que contar la historia de verdad como ha sido. ¿Ya? Solo así vamos a acabar con nuestros complejos. ¿Ah? A través del conocimiento más significativo de las sociedades andinas. Nosotros estamos caminando por el Perú, no digo por el mundo, pero por lo menos por el Perú, y hablando de los indígenas, de los andinos, como unas personas inferiores y poniéndoles adjetivos que no tienen, pero se los ponemos, les ponemos la etiqueta y ya se quedó. ¿Ya? Nosotros pensamos que su cultura, sus logros y sus resultados son inferiores. Su proceso histórico de la tecnología, inferior. Lo que tenemos que hacer es mirar a nuestros ancestros prehispánicos como los europeos miran a los griegos y los romanos. Cómo los europeos miran a los griegos y a los romanos. Y quizás como nosotros, quizás como nosotros, porque Grecia y Roma fue el centro de la cultura en Europa, ¿no? Pero acá también creemos que nosotros somos europeos. Nos han conquistado, sí, gente de Europa, y dicen la gente occidental, ¿no? Y nosotros tenemos la filosofía occidental, pensamos como ellos. Pero ¿saben qué? Solamente hablando de filosofía, nomás la filosofía occidental que llega a nosotros, la leemos como si fuera nuestra filosofía. En el Perú no han hecho ni un solo libro de filosofía. No hay investigadores de filosofía. Hacen algunos que otros ensayos para ver qué pueden hacer. Pero la filosofía viene de Europa, de Alemania, de Francia o de Estados Unidos. Pero de Perú, mira que tiene 200 años de independencia. ¿Ustedes saben qué significa prehispánico? Antes que los españoles llegaran al Perú, las culturas que
anteceden a la llegada de los españoles. Claro. Prehispánico es antes de los españoles, ¿no? Y antes de los españoles, el Perú tenía independencia. Cuando llegan los españoles, hasta ahorita tenemos un estado dependiente, un país dependiente. Ya no tenemos el país independiente que teníamos antes que llegaran los españoles. Y eso dice muy claro lo que hemos vivido con este complejo de inferioridad. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ¿no? Ya he hecho el preámbulo, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Yo le he dicho a ustedes que la historia es la ciencia social que estudia el pasado del hombre para comprender el presente y proyectarse a futuro, ¿no? Para eso se estudia la historia, ¿no? No sirve solo para poseer cultura general. ¿Solamente creen que tienen que saber historia por cultura general? No. ¿Ya? Porque así como todas las ciencias, ¿no? Evolucionan y se ubican en diferentes corrientes filosóficas e historiográficas, ¿no? Ya saben que historiografía es todos los libros de historia, ¿no? Estas corrientes aparecen con el correr de los siglos y dan diferentes modos e interpretaciones. ¿Ya? Hay diferentes modos de pensar, de hacer, de ver las cosas. Algunas personas tienen pues a la historia como, no sé, un saber más de la cultura general. Y no es así. Y hemos visto que es importante estudiar la historia y hemos visto que es importante zafarnos de esa cultura dominada que somos nosotros. Tenemos que cambiarle el chip a las personas. No podemos quedarnos así. Todas estas revueltas, todas estas cosas que están luchando, ¿no? No tienen una unidad en el Perú. Porque dicen, se han levantado los de Puno. Y ellos han venido acá y están haciendo destrozo en Lima, y eso no es así. Tenemos que pensar que todo es el Perú. No que la presidenta dice que Puno no es el Perú. Ahí estamos terriblemente mal. Pero bueno, vamos a ver. Lo que nosotros hemos visto, la semana pasada también ya lo habíamos tocado, las fuentes de la historia. ¿Ya? Ya les dije que las fuentes es la materia prima, ¿ya? El primer material que utilizan los historiadores. Como los ingredientes para la cocina. Ustedes van a cocinar, entonces tienen ahí los ingredientes. Ahí está, las materias primas también son estos, ¿ya? Está en un entrevero entre las cosas que vamos a investigar, pero tenemos que ordenarla, porque con eso podemos reconstruir la historia, ¿ya? Entonces, una fuente histórica es todo objeto, documento o evidencia material que contiene o lleva información útil para el análisis histórico. ¿Ya? Eso es la fuente de la historia. Ahora, ya le dije, es la materia prima para estudiar historia, ¿no? Es, la fuente es lo primero que hay para investigar una historia, ¿ya? Por eso dice que son huellas dejadas por la actividad del ser humano, ¿ya? A través del tiempo, ¿ya? Que nos permite reconstruir los acontecimientos y formas de vida del pasado. Eso es todo, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿ya?
Las fuentes primarias son información de primera mano, ¿ya? Es la versión original. Cartas, dibujos, documentos, pinturas, esculturas, diarios, fotografías, videos, construcciones, útiles de comer, armamentos, qué sé yo, todo eso. ¿Ya? La fuente secundaria ya no tiene tanta importancia como la fuente secundaria, pero si nosotros vamos a una fuente que nos permitan reconstruir los hechos históricos, sí. Por ejemplo, esas fuentes secundarias son las personas que son elaborados por las personas que no han estado en uno de estos acontecimientos. ¿Ya? Solamente han estudiado. ¿Quiénes han estudiado eso? A ver, ¿a quiénes recurrirían? Los historiadores. Sí. Profesor, los historiadores, ¿no? Sí. Profesor, una consulta. Sí. Cuando usted se refiere a fuentes primarias, ¿se puede decir esto, por ejemplo, los que son las culturas, Sí. algo original? Y Sí. las fuentes secundarias es donde otras personas van investigando, sacan libros, ¿así? Sí, eso es. Ya, ¿Ya? profe, gracias. Claro. Las fuentes históricas son las fuentes directas. ¿Ya? Nosotros queremos investigar algo de la cultura mochica. Listo. Vamos a los lugares donde han estado, las cosas que han habido, las cosas que han hecho. ¿Ya? De repente somos arqueólogos que hacemos excavaciones, qué sé yo. ¿Ya? Pero vamos a la fuente primaria. La fuente secundaria ya no es el historiador, ya no es la persona que lo ha elaborado, que ha hecho eso, no. Solamente son las personas que han investigado sobre la historia, ¿ya? Son personas que no han participado de los hechos. Ahí tienen los libros de los textos, las enciclopedias, las bibliografías, los fotomontajes, las grabaciones, discos compactos, qué sé yo, ¿no? Donde podemos nosotros acceder a esas fuentes, ¿no? Pero estamos en la obligación de buscar otras fuentes también, para con todas esas fuentes corroborar si lo que dicen ellos es lo correcto o si es que tienen algún punto que podamos nosotros combinar las dos ideas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros queremos escribir sobre las guerras que han tenido los incas con los chimús, ¿ya? Entonces, nosotros no tenemos ninguna cosa para decir esto es verdad, esto no es verdad. Ni siquiera vamos ahí a las fuentes y no podemos tener, ¿no? Porque no somos historiadores, no somos gente especializada, bueno. Pero sí podemos recurrir a las fuentes secundarias. Y la fuente secundaria, la más antigua, tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que ahí nos cuenta en 2 capítulos cómo ha sido la guerra. Nos cuenta de una manera, ¿no? Que podamos nosotros hacerla o visualizarla y podemos escribir otro libro. Pero vemos cómo escritores como María Rostorowski, Pablo Macera, ¿no? Han escrito otras interpretaciones de la invasión de los incas a los chimú y nos dicen los incas no han venido por la costa, ¿no? Como dice Garcilaso de la Vega, sino han venido por la sierra, porque ellos no tenían costumbre de caminar por los desiertos y desiertos que no tenían agua. Entonces, ahí vemos cómo hay contradicciones entre una y otra cosa. Cuando nosotros queremos hacer una historia, ¿no? Y
para elaborar esa historia tenemos que leer todas las fuentes, ¿no? Algunos historiadores te dirán, como Pablo Macera, no, efectivamente ha venido por así, por la costa, ¿no? Pero María Rostorowski nos dice, no, ha venido por la sierra. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. Listo. Profe. Profesor. Buenas noches. Listo. Vamos a ver. Ahora, la clasificación de las fuentes, ya se los dije a ustedes, ¿ya? Las fuentes orales. No, primero las fuentes monumentales, ¿no? Que son los restos dejados por los hombres, ¿ya? Tienes fuentes monumentales que son muebles y que son inmuebles, ¿ya? Muebles son todas las cosas que hay, los utensilios, las armas, los cuadros, las cosas que han escrito, todo lo que hay ahí, ¿ya? Inmuebles son las cosas que no se pueden mover, pues, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Chichén Itzá, la muralla china, ¿ya? Tienes Caral, Machu Picchu, profesor. Machu Picchu, ¿no? O sea, todas estas fuentes son inmuebles que están ahí y que algo nos tienen que decir a nosotros, ¿no? De lo que... Ahora, las fuentes orales son las fuentes que se transmiten de boca en boca, ¿no? Mitos, leyendas, lenguaje, obras de teatro. Por ejemplo, a ver, hay en esta de los leyendas, de los cuentos, de los mitos, hay una canción que siempre nos cantan, o nos han cantado, ¿no? Me la ha cantado mi mamá, y a mi mamá se la ha contado su mamá, ¿no? O sea, esto viene por generaciones, arroz con leche, ¿no? Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal, que sepa coser, Que sepa cocinar. cortar, y que sepa abrir la puerta para jugar, no sé, eso ahí lo sabemos nosotros, lo sabe todo el mundo, y la seguimos contando a nuestros hijos, y nuestros hijos se lo van a contar a sus hijos. O sea, miren cómo ese canto se ha transmitido pues, de generación en generación. Ya no se ha quedado nomás que la generación, no sé, pues no, la generación X lo ha escuchado y ahí se han quedado, no. La han transmitido, la han contado, ¿no? Y ya pues la tienen ahí en la memoria, ¿ya? Las fuentes escritas son todos los documentos que hay. Hay los manuscritos, tiene las crónicas, tiene los periódicos, tiene la partida de nacimiento, tiene la factura, qué sé yo, todo lo que son fuentes escritas y las fuentes audiovisuales, que es un recurso histórico reciente, ¿ya? En la fotografía, los discos, las grabaciones. Nosotros queremos saber si un fulano de tal está, no sé, pero lo conoce a otro, ¿no? Él nos dice que no, y las malas lenguas nos dicen que no, y por ahí encontramos una foto que está él con el personaje. Entonces, ¿cómo dice que no lo conoce? ¿No? Ahí tienen eso para poder desmentirlo, pues, ¿no? Sobre todo los políticos, ¿ya? Entonces, acá también se los tengo en otra diapositiva, ¿ya? La fuente primaria, ¿ya? Es la primera calificación de las fuentes, ¿no? La primaria y secundaria, ¿ya? Y ahí, lo que se cuenta en la fuente primaria es en su creación y aparición, no hay intervención o participación de los historiadores, ¿ah? Ahí no hay, ¿ya? Es coetánea de los hechos que narra o analiza, ¿no? Ahí hay leyendas, por ejemplo. Tiene la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, y es como está ahí, porque nos ha contado García de la Vega, y ahí se la ha contado su mamá,
¿no? Y a ellos se lo han contado sus ancestros, que esa historia no se ha tergiversado, sino así está. Y hasta hoy nosotros tenemos la historia, ¿ya? Ahora, la interpretación de los hechos, en las fuentes secundarias, la interpretación de los hechos, hay reelaboración de datos procedentes de fuentes primarias, ¿no? Ahí, mientras la fuente primaria nos da unos datos, ¿no? El historiador lo escribe, entonces ya es una fuente secundaria, pero fuente, ¿ya? Pero hay historiadores que dicen una cosa y otros dicen otra cosa, con la misma fuente, ¿ya? Van a la fuente y lo analizan, lo interpretan, todo lo que haya que sacarle, ¿no? Y nos dicen, no, esto es al revés. Y nos hacen cambiar de idea, ¿ya? Entonces, eso es posterior a los hechos que narra o que analiza, ¿no? Eso es la fuente secundaria, ¿ya? Acá hay otra, ¿ya? Ahí están las fuentes documentales, fuentes iconográficas, fuentes orales y fuentes materiales, ¿ya? Fuentes documentales, tienen las escritas, ¿ya? Textos narrativos y estadísticos. Audiovisuales, tienes el cine, la fotografía, la televisión, la radio. Esa fuente también. Esas fuentes en los últimos 50 años, por lo menos, son una fuente verdadera para que los historiadores vayan ahí, ¿no? Y esa fuente, ahora con el Internet, peor todavía, ¿no? Peor todavía, porque tienen todos los datos, ¿ya? En las obras plásticas, la pintura, la escultura, la arquitectura, y las obras gráficas tienen la foto, el cine, el diagrama, mapas, planos, ¿ya? Entonces, esas fuentes es las fuentes iconográficas, ¿ya? Fuentes iconográficas, donde están las pinturas, la escultura, la arquitectura iconográfica son iconos, ¿ya? Ahí tenemos las fotos, el cine, diagramas, los mapas, los planos, ¿ya? Ahora, en las fuentes orales tienes relatos tradicionales o de vivencias personales o de protagonistas, testigos, ¿no? Directas o indirectas, ¿no? Grabadas en formato, en video. Todas esas son fuentes orales, ¿ya? Y las fuentes materiales son los restos arqueológicos, ¿no? Ahí tienen otra manera de interpretar las fuentes, ¿ya? ¿Los tienen ahí? ¿Tienen alguna pregunta que hacerme hasta este momento? ¿Ah? Profesor, ¿podría repetir en donde dice fuentes orales? Por favor, no lo pude entender bien. Ya, Y fuentes mira, materiales. ya. Las fuentes orales son los relatos orales, ¿ya? Son los relatos tradicionales. Ahí nos dan la leyenda, los cuentos, ¿no? Pero también son de vivencias personales, ¿ya? De protagonistas o testigos, ¿ya? Han visto algo y la cuentan y la narran, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en la calle y vemos, por ejemplo, un accidente o un robo, ¿no? Lo que sea, ¿ya? Se la contamos a otra persona, ¿ya? Porque hemos sido protagonistas, ¿ya? Entonces, me dice, ¿qué ha pasado? Pasó esto, acá contamos, acá, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí les cuentan, ¿ya? Por eso dicen, ¿no? Vivencias personales, ¿ya? Dime, Mileni. Profesor, en fuentes orales también puede estar, por ejemplo, el que transmite el deporte, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros no lo vemos
y es una fuente primaria, porque está viendo ahí la historia del fútbol que se está haciendo. Porque todos los hechos del hombre, ¿sí? Todos los hechos del hombre son historia, ¿ya? ¿Cómo saben ustedes si lo que estamos haciendo ahorita no está pasando a la historia? Algún día alguien se le ocurrirá hacer la historia de esta clase, ¿no? Entonces, ahí van a... Es igual, profesor, como si usted nos estuviera explicando, nos está explicando la historia, ¿no? Claro. Igual. Así es, ¿ya? Entonces, ahora, cuando ustedes, por ejemplo, ¿no? En la televisión, le pregunta a una persona, ¿no? Señor, ¿cómo no sé, pues, ¿no? Un padre de familia que han sufrido un robo, un asalto, ¿ya? Sí, que me han asaltado así, así, es el protagonista, ¿ya? Y testigo es que dicen, hemos visto cómo la han robado, ¿ya? ¿Ya? Ahora, directas o grabadas, porque vienen con el video, ¿no? Que han robado, ¿no? Vemos cómo le han robado el carro o le han robado la cartera, qué sé yo, el celular, ¿no? Entonces, ahí está. O sea, estas fuentes son morales, que ahora está cobrando mucho interés, porque son fuentes que ¿quién la va a contradecir? ¿Ya? Y las fuentes materiales son los restos arqueológicos, ¿ya? La vasija, los fósiles, las ciudades enterradas, monumentos, utensilios, armas, barcos, ¿ya? Que un barco que está hundido, lo sacan, es un resto arqueológico, ¿ya? Que por ahí el barco que se ha hundido en las Antillas, por ejemplo, ¿no? Hace, no sé, 300, 400 años, ¿no? Y estaba yendo de un país a otro, o de América, se iba a España, y encontraron ahí que el barco que se ha hundido, y el barco tenía, pues, las grandes cantidades de oro, de plata. Y ahí está. Entonces los historiadores comienzan a ver, ¿este barco de quién ha sido? ¿Cuándo se ha hundido? ¿Ya? Entonces, comienzan a buscar día por día, año por año, en los anales de la historia, ¿ya? Y por ahí este barco, con estas características, se hundió tal fecha. Este barco se hundió tal fecha. Pertenecía a tal país. ¿Ven? O sea, esas son las fuentes orales, ¿no? Primarias o directas, ¿ya? Ahora, vamos a ver las ciencias auxiliares de la historia, ¿ya? Acá, nosotros, para hacer historia, tenemos que tener unas ciencias auxiliares, ¿ya? Porque la historia como tal, solita no puede hacer nada, ¿ya? Tiene, por ejemplo, la lingüística, que estudia la comunicación oral. Hay palabras que ya no se usan, hay palabras en otros idiomas, ¿no? Y también que ya no se usan, o que han dejado, que si yo, son arcaicas, ¿no? O palabras que hay en un idioma que ya no se habla, ¿no? Entonces, ahí hay esas cosas. Están escritas o están habladas, ¿no? Generalmente son escritos, ¿no? Entonces, ahí sacan un pedazo de una hojita que está ahí, ¿no? Que la han encontrado en Egipto, y dice, no, esto de acá es de la Biblia que tiene tal versículo. ¿Por qué? Porque está ahí y encaja, ¿ya? La arqueología estudia los restos de la actividad humana, ¿ya? Los restos de la actividad humana, ¿ya? Los armamentos, los utensilios, las cerámicas, ¿no? Las cucharas, los platos, las vasijas, ¿no? Eso. La paleontología Sandra, aló. Sí. Ya. Estoy en clase, después me amas. Ya. Entonces,
Tiene la paleontología, que estudia los seres orgánicos de la antigüedad. ¿Ya? El paleontólogo estudia los huesos. ¿Ya? Estudian todas esas cosas para poder sacarlas. ¿Ya? La etnografía estudia las costumbres de los pueblos. ¿Ya? Ahí entienden todas las costumbres que han tenido los pueblos. La numismática estudia las monedas, las medallas antiguas. ¿Ya? La numismática estudia todo lo que sean las monedas, porque las monedas también, hoy, también nos va a decir claramente cómo es la historia en sus tiempos, ¿no? La cronología estudia, pues, los eventos en el tiempo, ¿ya? La antropología, aspecto de la biológico del hombre. Y la geografía coloca, pues, los sucesos en su espacio físico. Estas ciencias son las ciencias auxiliares de la historia, ¿ya? Vamos a ver, nuestro calendario es solar, el tiempo físico y el tiempo histórico, ¿ya? Nuestro calendario solar está basado en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿ya? Cuenta los años a partir del nacimiento de Cristo y después de Cristo, miren. Este de acá es el año que nació Cristo, ¿ya? Y de aquí para acá es antes de Cristo, y de aquí para acá es después de Cristo, ¿ya? Entonces, acá tienes 100 años, 200, 300, hasta el siglo 20 o siglo XXI, ¿ya? Y acá también, ¿ya? Ahora, un siglo son 100 años. Para averiguar a qué siglo pertenece un año, se procede así, mira. Primero, si el año termina en dos ceros, se eliminan los dos ceros finales. Entonces, 400 es el siglo 4, ¿ya? 400, ¿ya? 1000 es el siglo 10, porque se quita dos ceros. 20, se le quita dos ceros y el siglo 20, ¿ya? Eso de ahí. Y ahora, si que, el año no termina en ceros, se eliminan las dos últimas cifras y se suma 1, por ejemplo. Acá, le quita 2, entonces, siglo 16, año 16, más 1, siglo 17. ¿Ya? El año 2010, más 1, ¿no? Sí, es siglo 21. ¿Ya? Estamos en el 2023. ¿Qué siglo es? A ver, estamos en... 21 siglos, 21, profesor. profesor, siglo Siglo XXI. XXI, profesor. ¿Y el año 33? Año 33. 23. 23, profesor. El año 33. 23, profesor. El año 33. ¿Qué siglo es? ¿31? 34. Profesor. Es el siglo 1. Ay, Dios, estamos perdidos. Siglo 1, profesor. ¿Sí? Le estoy explicando. ¿Pero por qué siglo 1, profesor? Pero no A se ver. suma 1, profesor. Profesor, no hay porque 100 años tiene que pasar para que sea un siglo. No. Cuando comienza el año 1, 2, 3, 5, 33, 38, 40, 50, 60, 89, al 89, 90, 98, 99, ese siglo 1. Estamos Sí, dentro del siglo 1. Ya. Pero el 101, ¿qué siglo es? Ya, pues el 12. El 2, pero no es cierto, claro. Entonces, el año 33, ¿qué año es? Siglo 32. 3. El siglo 1, ¿ya? No. Eso tienen que practicar, ¿ah? Yo le voy a Profesor, preguntar. ¿el siglo 1? Sí. ¿Ya? Ahora, características de la Ciclo 1, profe. Ciclo no. Siglo. Siglo, pues siglo. Siglo 1, se profesor. confunden en pronunciarlo, profesor. Dicen Sí, ciclo y pero después no, un yo le siglo. voy a corregir para que no se me confunda. ¿Ya? A ver, características de la historia. ¿Ya? Primero, que es ciencia social, ¿no es cierto? ¿Por qué ciencia social? Porque se refiere al estudio
del hombre, de las sociedades, ¿ya? Del hombre como miembro de una sociedad. Hay que ver cómo el hombre, por ejemplo, ciencia social es la antropología. Ciencia social es la arqueología. Ciencia social es la política. Ciencia social la economía. ¿Ya? Ciencia social es la historia. Ciencia social es la filosofía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estudia, ¿no? Al hombre, ¿ya? Como miembro de una colectividad, de una comunidad que vive ahí, ¿ya? Es selectiva. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué comieron el 18 de diciembre? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Cómo comieron el 18 de diciembre, dijo? Sí, ¿qué comieron ¿qué comieron el 18 de diciembre? Acuérdate. No nos acordamos, profe. Panetón, chocolate. ¿Ves? Por eso, ese es un hecho que no tiene nada no se elige a la historia, no es selectivo, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les digo... Profesor, como que, ¿cuándo te has bañado también? ¿Ah? Como que, ¿cuándo te has bañado también? A ver, tú solita, a ver, dime, ¿cómo? Nada, profesor. Yo comí el 24 de diciembre pavo. Ah, el 24, pero no el 15, pues. Ya. Miren, la historia es selectiva, pues, ¿no? Solamente selecciona unos hechos importantes de la sociedad, ¿ya? Profesor, No habla cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, el 7 de diciembre, miren, el 7 de diciembre ocurrió un hecho importante en el Perú. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó ese día? El 7 de diciembre. ¿Ah? Dina la batalla. La ¿Cómo? destrucción del castillo. de Castillo. Claro, ¿no es cierto? Los El asesinatos, castillo. Una batalla, una batalla. El autogolpe, ¿no es cierto? Claro, ya ven cómo se acuerdan de eso, pero yo les acuerdo que han comido. O sea, la historia es selectiva. Profesor, Pues. no fue autogol. Ya, bueno, autogolpe o no autogolpe, pero ya. Entonces, miren, entonces se refiere a los hechos que genera una sociedad, pero los más importantes, ¿ya? Los más importantes, ¿ya? La ciencia como historia, ¿no? Obra en la función de estructuras y coyunturas, ¿ya? Eso va a construir para el desarrollo de la sociedad. Si la historia no fuera así, entonces estaríamos nosotros desfasados, ¿ya? Pero gracias a Dios la historia es colectiva, ¿ya? ¿Listo? Otra que tiene prospectiva, o sea, los hechos que analiza y estudia en el pasado los proyecta hacia el presente. Si nosotros vamos a ver algo del pasado, ¿no? Tenemos que proyectarlo al presente, porque si no, no tiene. Ya lo saben ustedes, hemos dicho que la historia se estudia para comprender el presente. Y lo que es más, miren, acá. ¿Ya? Ahí está. Dice, repensar nuestro pasado y, a ver, de acá. Sí, a ver, porque estamos librando para construir una memoria que permite repensar nuestro pasado, mirarnos a los tiempos complejos y aumentarnos más consciente y ciudadano que nos depara el futuro. Mira, decididos a los retos que nos depara el futuro, ¿ya? Y esto de acá, a ver. ¿Ya? O sea, ahí estamos viendo cómo la historia, si nosotros
no la repensamos así, no la proyectamos al hecho presente, ¿no? Vamos a estar mal, porque si nosotros no conocemos la historia, es como si no hubiéramos vivido y la vamos a repetir la historia, ¿ya? Es irreversible. O sea, los hechos que han generado la historia, ¿no? Con las circunstancias, las modalidades, qué sé yo, siguen siendo ahí, están ahí, ¿ya? Porque el hecho que generó la historia de ese momento es irreversible, ¿ya? Ahora, es temporoespacial, se refiere a que la historia se realiza en un tiempo y una historia, y un tiempo y un espacio, ¿ya? Un lugar, ¿ya? No hay que darle mucha vuelta, porque el tiempo y el espacio son los ejes coordenados que señalan la posición de un hecho que sea unión historia, ¿ya? Ahora, etapa de nuestra historia. Acá vamos a ver cómo es la etapa de nuestra historia, ¿ya? Primero, esta es una etapa, ¿no? Que lo hace un historiador, ¿no? Y que según ellos lo están, es la etapa de la historia, ¿no? Dice, el Perú es autóctono, colonial e independiente. Autóctono se va a hacer desde el año 2000. Profesor, no se escucha nada. Parece que se le Se dio el botó el internet. Zoom. La línea de Se internet. le fue su internet. Hay que esperar. Debe entrar seguro. Compañeros, hay que dejar que tome su cafecito. Vamos a tomar lonchecito un ratito. Muy buenas noches, estudiantes. Comunicarles que el profesor Carlos Ponce ha tenido un percance. Ha habido, no hay energía eléctrica y por ese motivo vamos a tener que continuar la próxima clase. El próximo lunes el profesor se tomará los 10 primeros minutos para acabar su clase de hoy día. Ya, Así señorita. que les pedimos Gracias por la mil información. disculpas, por favor, esto escapa de nuestras manos y esperamos su comprensión. Más bien les voy a Señorita, mandar, para marcar nuestra asistencia. sí, les voy a mandar ahorita la asistencia y el link de la siguiente clase que comenzamos a las 8. Sí, no se preocupe, eso sucede con nosotros Ok, también. gracias. Señorita, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sarita, ¿me escuchas? Señorita, ¿me logra escuchar? Sí, te escucho. Ok, Miss, no se preocupe. Buenas noches, Miss.